at the barracks, new orders arrived. All boys out to the football field. In the camp, they had a big football field. I suppose it was for the gypsies. For who? For the gypsies who were in this camp before us. El placer enorme de recibir a Leonardo, a Leo Albajari, aquí con nosotros. Maestro. Y su muestra No fue un juego, ¿sí? Que se puede ver en estos momentos en River, en el Estadio Monumental, en el museo que tiene River y demás. El otro día estuviste, veía las imágenes con Rodolfo Donofrio, que espectacular también que haya abierto las puertas del Museo de River para esto, que va a estar ¿desde cuándo hasta cuándo? Desde el martes pasado, desde el 20 de marzo hasta el 15 de mayo en el Museo de River. 2 meses. Con un proyecto de itinerancia después de seguir recorriendo los clubes para Por llevar ahí. un poco la temática del A holocausto. Atlanta lo tenés que traer. Ojalá nos Claro. inviten. Ojalá nos inviten y Está estaremos hecho, ahí. ahora después lo arreglamos. Contá que no fue un juego. No fue un juego, es un proyecto que nace el año pasado, más o menos por esta época, un poquito más adelantado, abril, cuando yo estaba trabajando en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, que ahora tienen las puertas cerradas porque está en refacción. Al Ajax le estaba yendo bien el año pasado en la UEFA League, estaba avanzando. Yo propuse al director del Museo del Holocausto de Buenos Aires la posibilidad de hablar un poco sobre la historia del Ajax. Para el que no lo sabe, el Ajax es un club no de origen judío, pero que sí su estadio, su primer estadio lo tuvo en el barrio judío y tenía la mayor cantidad de su población y de su hinchada dentro de la comunidad. Y le dije, ¿por qué no hablamos del Ajax? A partir de ahí, una nota que sacamos en la misma página del museo tuvo bastante éxito y le planteé, bueno, saquemos la temática del holocausto, del nazismo y del racismo a un público que normalmente no vendría al museo en particular. Y dijimos, llevémoslos a los clubes, a las escuelas de periodismo, a universidades. Planteé el proyecto, nos pusimos a investigar, salieron más de 40 historias y a partir de allí hicimos un filtro y elegimos como un número futbolero 11 historias para contar y ya la tenemos montada en el Museo de River. Es espectacular, tiene un trabajo detrás, me imagino, gigante, grandísimo, muy emotivo por otro lado. Y te quiero preguntar cuáles son esas 11 historias, tal vez no te acordás todas, pero contame algunas de esas 11 historias. No, las tengo todas presentes. Hay algunas que son muy características, como contar la historia del Ajax. Otra es contar historias de equipos favorecidos por el nazismo. Para el que no lo tiene muy presente, tenemos equipos que fueron perjudicados, como el Ajax, por ser otra vez un equipo en enclave judío. El Bayern Múnich fue perjudicado por el nazismo. Más allá de ser un equipo de Múnich, la cuna del nazismo, el Bayern Múnich en la década del 30, la mayoría de su dirigencia era judía, su director técnico era judío y Hitler fue el primer club al que le apuntó. Y esto para que entiendan un poco el proceso del Bayern Múnich, que hoy lo vemos ganar un torneo por año. Sí. El Bayern Múnich en el año 31 gana su primer torneo. Su segundo torneo lo gana en el año 68. Tuvo más de 40 años de necesidad para reconstruirse. Primero, porque se había descabezado a toda la cúpula. Segundo, porque muchos de sus jugadores judíos, y sobre todo los no judíos, estaban obligados a combatir en la guerra. Tercero, porque su estadio fue bombardeado por los aliados cuando llegaron a Europa. Entonces, el Bayern Múnich que hoy vemos ganar un torneo por año, recién en el año 68 empieza a crecer y es el Bayern Múnich. Después tenemos historia del Schalke 04, que es la otra cara. ¿Cómo es la historia del Schalke? Es el club beneficiado por el nazismo. Es el club que el nazismo toma como ejemplo
por ser de una zona de obreros alemanes. Típico, Gelsenkirchen, ¿no? ¿Verdad? claro, donde estuvo concentrando la selección en el Mundial Claro, 2006. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, claro. Y el Schalke, bueno, fue beneficiado por el nazismo Que es durante... donde está, perdón, donde está Adidas. Claro. Donde él juega Franco Di Santo, el jugador argentino. Claro. Y bueno, es beneficiado, el Schalke 04 gana 6 torneos y al día de hoy, pasando el año 45 del nazismo, gana solo uno. Entonces, un poco lo que contamos, cómo el nazismo utilizaba los recursos de otros clubes, como podría haber sido el Austria Viena, el Bayern Múnich o el Ajax, y directamente se lo llevaba al Schalke 04. Dinero, camisetas, trofeos, todo eso era robado de los clubes a los cuales los nazis los perseguían y los llevaban directamente al club alemán. Después tenemos historias de combatientes en la Guerra Civil Española que terminan en campos de concentración y que sobreviven gracias a su buen desempeño en el fútbol, como es la historia de Saturnino Navazo. ¿Cómo es? A ver, contala con detalle, son muy lindas historias para saber. Saturnino Navazo era un combatiente republicano en la Guerra Civil. Una vez que pierden los republicanos esa guerra, se tiene que exiliar a Francia. En Francia combate para la rebelión francesa cuando los nazis en el 40 invaden París y gran parte de Francia. Lo toman prisionero y lo llevan al mismo campo de concentración donde llevaban a todos los españoles, la mayoría de ellos socialistas, anarquistas, comunistas. Navazo era un gran futbolista y los nazis se dan cuenta de eso, que tenían gusto por el fútbol, y le dan la posibilidad de sobrevivir y organizar los torneos dentro del mismo campo de concentración. Estamos hablando del campo de concentración de Mauthausen, en Austria, del otro lado, ni siquiera en España y en Francia, en Austria. Navazo durante 3 o 4 años es uno de los encargados de organizar estos torneos internos, y no solamente el fútbol le salva la vida a él, sino que los nazis le dan a cuidar a un chico alemán huérfano judío a quien, bueno, habían asesinado a los padres en el mismo campo de concentración. Él lo cuida, le da el nombre y apellido, y una vez que es liberado el campo de concentración por los aliados, se van juntos y viven en el sur de Francia. Pero bueno, esta es una de las historias. Y después tenemos un puntal fundamental dentro de esta muestra que tiene que ver con un técnico de River. Yo no sé cuántos hinchas de River saben que tuvieron un técnico que combatió en la Primera Guerra Mundial para el Imperio Austrohúngaro, que dirigió a River en la década del 30, que era húngaro judío y que fue el primer técnico extranjero en dirigir en el fútbol argentino. Estamos hablando de Emerico Hirschel. Emerico Hirschel llega a River en realidad porque a ellos les interesa mucho el trabajo que él empezó a hacer en Gimnasia Esgrima La Plata en el año 32 y 33. Forma un gran equipo en Gimnasia que se llamó el Expreso. River compra el pase, también es un hecho inédito. Es Comprar el pase de un técnico. El pase del técnico. Emerico Hirschel fue el primero. Repito, nacido en Hungría, el judío. En River gana 4 torneos locales y 2 internacionales. Se lo candidatea para dirigir la selección argentina en el Mundial del 38, que si no se hubiese bajado ese Mundial, Argentina se baja por orgullo, porque la FIFA le da la organización del torneo a Francia en vez de dársela a Argentina. Era Sudamérica, Europa, Sudamérica, Claro, Europa. claro. Había sido en el 34 Italia, le tocaba en el 38 Argentina, Brasil, no salía de ahí. Claro. La FIFA se lo da a Francia en el contexto aparte de los Juegos Olímpicos del 36, digamos, no se va de Europa. Argentina no compite y Emerico Hirschel se queda sin la posibilidad de dirigir. Pero la historia particular de Emerico, que además de haber dirigido a River y haber hecho debutar a Pedernera y a José Manuel Moreno, en Uruguay dirige a Peñarol en el año 49 y en el 50. ¿Recordás esos años? ¿Te suena el año 50? Sí, ya sé. Él forma la base del Peñarol, Máspoli. bicampeón con Máspoli, Gigia, Schiaffino y el negro Obdulio Varela. Sí, señor. Esa base de Peñarol va a ser lo que después va a ser la base del Uruguay del 50. Pero la historia de Hirschel no termina acá. Nosotros descubrimos investigando que por su origen judío él, bueno, siempre intentó ayudar a la comunidad en aquella época. Y también para que sepas, el contexto en la Argentina era muy complicado el ingreso de judíos. El gobierno argentino lo tenía vedado. No podían ingresar los judíos. No, mucho antes. El gobierno de Ortiz y Castillo. Estamos hablando... no en el 50. No, estamos hablando en el año 37-38. Pleno nazismo, todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial, pero el antisemitismo ya tenía por lo menos 6 años de transcurrido en Europa. Cuando los judíos empiezan a llegar, luego de las leyes de Nuremberg, donde se estatiza el racismo y se lo legaliza, los judíos no podían ingresar a Argentina, ya desde el año 38, porque no tenían documentos, porque no podían de alguna forma bajar. Él lo que hacía,
utilizando su popularidad. Hirschel, un poco para que entiendan, era el Marcelo Gallardo de la década del 30 en Claro, River, ¿no? claro. Con menos medios y demás. Lo que hacía irse algunas tardes al puerto de Buenos Aires y de alguna forma, vamos a decirle entre comillas, coimear portuarios, arreglar con ellos para cuando él sabía que llegaban barcos con judíos, la mayoría de ellos húngaros, ayudarlos a bajar de los barcos. Cargando. No, eso es real. Mirá vos. Y les conseguía asilo. A ver, esto era una tarea secreta e ilegal. Claro. Hirschel podría haber ido preso por esta acción por parte del gobierno argentino. Por eso se sabe tiempo después, la familia lo mantuvo en secreto, nos lo contó, nos dio la confianza. Se jugó el pellejo. Es un Schindler argentino, podríamos decirlo, más allá de haber nacido en Hungría. Entonces, la historia de Hirschel, que vuelvo a decir, es uno de los primeros técnicos del profesionalismo en River, testigo de la construcción del Monumental, también él, tiene esta historia secreta, entonces nosotros la contamos también en la muestra. ¿Cómo es Hirschel? Emérico Hirschel. Hirschel. Emérico Emérico Hirschel. Acá había un Hirschel, pero no nada que ver. No, ese es Hirschel, ¿qué tiene que Hirschel, ver, claro. boludo? No, Hirschel. Para googlearlo después, Emérico Hirschel, Sí. vas a pifiar 1000 veces hasta que lo encontrás. El nombre real en realidad es Imre, en Hungría, pero él se puso el nombre acá, lo tradujo a Emérico. Y cómo todo esto, que es una historia muy rica, muy interesante, cómo se traslada a una muestra, porque no es un libro, es una muestra, digamos. No, justamente, a ver, nosotros lo que queríamos captar con esto, y que mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no un libro? ¿Por qué no una web o una app con historias? A ver, nosotros lo que intentamos es llevar la temática del Holocausto a un público futbolero. A partir de ahí planteamos, bueno, necesitamos buenas fotos que impacten, buenas historias, y ahí surgió la idea de hacerlo museo, porque me parece que está en ese contacto visual que uno puede tener con cada una de las fotos que nosotros mostramos en la muestra que pueden llegar a impactar. Entonces, llevarlo a la muestra, llevar la muestra a River nos da la posibilidad de localizar un público que va por otro motivo, por ejemplo, a conocer la historia de River, y de repente se encuentra con todo esto. Y como yo siempre digo, a mis 13, 14 años recuerdo, alguien me aconsejó leer el diario de Ana Frank. Como sé que muchos seguramente lo han leído. A mí el diario de Ana Frank me marcó muchísimo para el resto de mi vida seguir leyendo sobre la temática e informarme. Nosotros a partir de esto nos planteamos que un chico que pueda ver la historia del Bayern Múnich, que conté recién, la de Emérico Hirschel o la del Schalke 04, vuelva a su casa, juega a la Play o mire un partido del Bayern y ya lo vea con otros ojos. Y ya con eso nosotros tenemos un objetivo cumplido. Tenemos que hacer la pausa, pero lo último te pregunto, después seguimos igual. Cuando fuiste a la presentación del museo, que estaba Donofrio y la dirigencia de River, ¿les contaste, conocían la historia de Emérico Hirschel o la conocían por vos? Conocían la historia profesional de Emérico Hirschel, no la historia secreta. ¿Se las contaste? Sí, por supuesto, y les presenté a la hija, que es bastante joven en comparación. Emérico nació en el 1900, hoy tendría 118 años, murió en el año 73, se los presenté y se quedaron maravillados. Digamos, ya la historia, cuando yo les cuento lo que había pasado, el director del museo, que es Rodrigo Dascal, nos dio la posibilidad de seguir explorando y nos dio sus datos más profesionales, nos mostró el contrato que tenía Emérico Hirschel en River. Estoy hablando de, en pesos de aquel momento se hablaba de 5.000 a 10.000 pesos, que vaya a saber qué número era, pero que bueno. ¿Y la hija por qué dijiste joven? ¿Qué edad tiene la hija? No, la hija tiene, no, menos. La hija tiene no más de 60, porque Mirá. la tuvo de grande. ¿No entonces, más de 60? Sí, la tuvo a los 50 y pico de años de Era medio Emérico. Chaplin, Hirschel. En realidad es su segunda familia, porque también hay que contar esto, que es una realidad que le ha pasado a muchos sobrevivientes del Holocausto, más allá que Hirschel solamente vino antes del surgimiento del nazismo, pero a él le quedó mucha familia en Hungría. Mirá. Esposa y primer hijo, que no pudo salvar, digamos. Claro. Vamos a decirlo también así, esta es la otra historia. Parte de la familia de Emérico ¿Y él murió en por qué campo de vino? concentración. Él viene por una casi casualidad, como muchos europeos, húngaros y austríacos, que ya veían un creciente antisemitismo en Europa y que eran gustosos del buen fútbol, empieza a recorrer Sudamérica y dirige a lo que hoy es el Palmeiras en el año 30. Ahí se conoce con los dirigentes de Gimnasia y Grima de la Plata y lo traen a Buenos Aires.